Para empezar, hoy junto a la doctora Laura Arranz, doctora en alimentación y nutrición, farmacéutica y dietista nutricionista. Ya la tenemos aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias. Y con su conocimiento profundo, pues ella nos guiará a través de la importancia de una nutrición adecuada para prevenir lesiones. Sobre todo hoy vamos a centrarnos en ese tema para aliviar el dolor. Y descubriremos hábitos alimentarios saludables que esperamos puedan ayudarnos a fortalecer nuestras articulaciones y mejorar en cierta medida nuestra calidad de vida. Hoy tenemos este nuevo episodio donde seguimos insistiendo en la importancia de la educación nutricional, porque encontramos que es algo básico. Es la necesidad también de, como decíamos, difundir información precisa y basada en evidencias sobre nutrición y salud, para empezar a conocer también cuáles son las principales estratégicas para prevenir lesiones durante nuestra vida diaria, ahí en nuestras cosas que hacemos cada día sin darnos cuenta. No hace falta que sea una práctica deportiva, pero también lo podremos tener en cuenta, y cuáles son las mejores opciones para recuperarnos también de una lesión y aliviar el dolor de manera efectiva. Por eso vamos a hablar hoy con Laura Arranz. Bienvenida, un placer tenerte de nuevo con nosotros en el programa. Gracias. En el primer lugar, queríamos comentar también que el próximo miércoles, 30 de mayo, la doctora Arranz va a llevar a cabo un taller online muy interesante que recomendamos muchísimo. Ahí lo tenéis, podéis leer un poco esa información, porque se titula Alimentos y plantas con actividad antiinflamatoria. Y eso es muy interesante porque últimamente cada vez más nos lo encontramos, el término antiinflamatorio. A través de la nutrición es algo que casa ahí muy bien, ¿no, doctora? Exacto, sí. Tenemos que encontrar, ¿no?, todo ese potencial antiinflamatorio que lo tenemos ahí en muchos alimentos y en muchas plantas, porque, bueno, pues es una manera más natural, ¿no?, de cuidarnos y de aprovechar todo eso que realmente está ahí, porque son sustancias que ya veremos en el taller que realmente pues tienen una acción antiinflamatoria conocidísima y estudiada, ¿no?, en el organismo, así que bueno, ahí hablaremos sobre eso. Pues yo ya estoy deseándolo, la verdad. Doctor, vamos a recordar para todas aquellas personas que se les haya abierto el apetito que las entradas se pueden conseguir a través de www.evenbrite.es o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Vamos a volver a verlo para que las personas que estéis interesadas en asistir a este taller podáis conseguir esta entrada también solo a partir de un precio solidario como es de 10 euros. Con 10 euros te vas a salir de ahí con un montón de sabiduría y cosas que vas a poder aplicar sobre todo, ¿no, doctora? Eso es, sí, exacto. Que salgamos con información que nos ayude en el día a día, que podamos todo muy práctico y que pueda ayudar a las personas. Un pajarito me ha dicho que el doctor Vergés se ha puesto a dieta. Sí. Sí, tengo que estar siempre. Es una persona que, como te comentaba antes, pues había hecho mucho deporte, ¿no? Y era delgado, pero con el deporte pues que me desarrollé mucho. Y después, claro, cuando hago la dieta, y una dieta apropiada, como la que comenta muy bien Laura, ¿no?, que es una gran experta, y hago actividad física, pues fantástico, pierdo peso y mantengo. A la que dejas de hacer la actividad física mínima, que es buena, el andar, estas actividades que proponemos, porque a veces tienes mucho trabajo, la verdad es que vamos muy liados, estresados. Muy estresados, Esto nos pasa a todos. Después entras en esta dinámica de no comer en casa, comes fuera, que también puedes comer fuera y puedes comer bien. Quiero decir, te haces un pescado a la plancha, una verdurita y se acabó. O sea, ¿no? Y no postres, no sé si me entiendes, ¿no? O sea, claro, es que también, eso es lo que te ¿no?, dice el sentido común, ¿no? Normalmente, ¿no? Claro que sí. Y entonces entras en esta dinámica de estrés y comes más, no haces actividad, entonces te vas engordando. Es así. Entonces lo que tienes que hacer es de, oye, me he pasado, venga para abajo otra vez, de fuerza de voluntad y dar ejemplo, ¿no? Porque es que si no... Por eso. Y en este caso, según lo que comenta el doctor Vergés, él parece ser que tiene un metabolismo que le ayuda. Ahí habrá habido muchas personas que habrán dicho, ya, a mí eso no me pasa, yo me pongo a hacer dieta y me cuesta mucho perder peso, ¿no? Sí, eso tiene que ver con el tipo de metabolismo de cada uno. Sí, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con el metabolismo, porque en general somos más los que tenemos metabolismo ahorrador. Eso es lo más normal, porque eso es lo que nos hizo sobrevivir hace muchos años, ¿no? El que pudiéramos almacenar energía. Pero bueno, sí que es verdad que luego hay personas que les cuesta mucho más, pero ahí hay que ver
ver un poco qué está pasando, si realmente es un problema a nivel funcional, ¿no? del organismo, o si realmente esa dieta que está haciendo esa persona no es la adecuada para ella. Muchas veces pasa, ¿no? Queremos perder peso, vale, pues limitar calorías, pero no es solo eso, porque tenemos que darle al cuerpo mucho nutricionalmente para que el metabolismo se pueda activar. Si lo único que hacemos es reducir calorías, el cuerpo en realidad se pone más en modo ahorro porque dice, uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Claro. Restricción y Ajá. no entiende. Entonces, cuando hacemos dieta tenemos que hacerlo muy bien para que realmente se active todo y perdamos peso. Bueno, seguiremos hablando porque Seguiremos. ese es un tema que por aquí o por allá siempre acabamos tocando, pero hoy hay otros temas sobre la mesa. Me gustaría recordar también que Laura Arranz mensualmente pasa consulta con OAFI, con un precio reducido para los socios de la Fundación, así que todas aquellas personas que estéis interesadas en visitaros con la doctora Arranz, podéis poneros en contacto con OAFI. Laura, vamos a entrar en materia. En primer lugar, ya sabemos que está relacionada de una manera muy estrecha la nutrición y el dolor, ¿sí? Es decir, lo que comemos tiene afectación al dolor que podemos sentir. Sí, totalmente, claro. Lo que comemos puede ser proinflamatorio o puede ser antiinflamatorio, ¿no? Podemos estar teniendo una alimentación que esté favoreciendo esos procesos inflamatorios que ya están ahí, ¿no? En el organismo cuando tenemos un dolor crónico, o bueno, podemos hacer todo lo posible para que esa alimentación reduzca el dolor. La alimentación no es el único factor que va a solucionar ese dolor crónico, pero sí que va a reducir el dolor y eso está más que comprobadísimo con muchísimos estudios. Entonces, realmente hay que ver cuánto podemos hacer, ¿no? De una dieta antiinflamatoria lo máximo posible para que realmente mejore nuestro dolor. O sea, que la alimentación tiene una relación total y directa. Y directa. Además, doctor Vergés, esto también está relacionado con la actividad física. Siempre insistimos, a veces cuando hacemos ejercicios después podemos tener dolor. ¿A qué se debe esto para poderlo visualizar? Hay varios factores aquí. Che. Mira, uno puede ser, a veces se confunde el dolor con las agujetas, que son cosas que son dos cosas distintas. ¿no? Las agujetas es un proceso, dijéramos, que tiene nuestro sistema metabólico para... ¿Me entiendes? Para, pues, sobre todo cuando el cuerpo, no está acostumbrado, ¿no? Entonces, por eso es muy importante a veces, pues, cualquier actividad física que hagas, pues tengas una buena hidratación. Quiero decir, buena hidratación. A veces tomar un poquito de azúcar, ¿sabes? ¿Esto todavía se puede hacer? Sí, tanto. Lo que ha servido toda la vida. De hecho, yo me acuerdo cuando acabé la carrera, pues los médicos así mayores daban azúcar y bicarbonato. De hecho, quiero decir, un poco de azúcar y bicarbonato, por ejemplo, en los casos de los cuerpos cetónicos, esto se suele hacer. Ahora está más sofisticado porque hay bebidas isotónicas, que mejor, pero al final la glucosa, si tú tomas un poco de glucosa, dijéramos, cuando no haces una actividad física normal, habitual, y te entran esas agujetas. Pues con esto desaparecen las agujetas, ¿no? Pues ahora, en el momento que tú tienes el cuerpo, que lo habitúas, y no haces excesos, sino que entonces esto desaparece. Pues ahí el dolor, dijéramos que puedes tener el propio dolor articular. Entonces, si realmente tienes dolor articular, tienes que vigilar, ¿no? Porque quizás, dijéramos, ahí tienes un proceso inflamatorio que puedes mejorar con la dieta, o puedes mejorar con la dieta y conjuntamente con alternativas terapéuticas, ¿no? Que también hay, quiero decir. Entonces, se trata un poco de ir siguiendo a la persona, ¿me entiendes? Y ver un poco lo que necesita, ¿no? Pero hay una cosa que sí que es muy importante conceptualmente, Che, y es que aunque tengas dolor, o sea, tú tienes que mover, es decir, tienes que hacer una actividad, porque si no, esto va a ir a peor. No sé si me entiendes, ¿no? Entonces, o sea, lo peor que hay es la inactividad. La inactividad. Uh-huh. O sea, eso favorece, pues, que esa articulación de cadera o de manos o de hombro, pues se va inactivando, tú no haces movimientos con el dolor, lo que se va anquilosando y tienes que hacer todo lo contrario, tienes que moverla, tienes que hacerla, y si realmente tienes dolor, pues te vas al especialista, al médico que te vea y poco y te trate, ¿no? Pero dijéramos, sí, importante las dos cosas. Y la alimentación es fundamental. De hecho, lo comentaba muy bien Laura, ¿no? Que hay productos, ya los puedo comentar ella, que tienen un efecto antiinflamatorio natural. Y de hecho, fíjate, claro, los animales del bosque, ¿no? Los animales, pues, no tienen ahí un veterinario que les dé, ¿no? Entonces, sí. comen cosas, ¿no? Que ellos saben. Por instinto, ¿me claro. entiendes? Uh-huh. O toman la sal o lo que sea, lo que tengan que tomar, porque ellos saben su ADN
que necesitan esta alimentación y se curan de forma natural, no se toman medicamentos. Sí, esto a los humanos nos hubiera ido muy bien, ¿no? Una ayudita en este sentido, como Sí. ese... Bueno, el instinto yo creo que todos lo poseemos. Sí, Lo sí, que pasa sí. es que igual, pues que se bueno, nos ha olvidado. y ponemos atención en otras cosas, digo yo, porque igual si no, pues tendría que ser algo más así. Como Claro. experta en dieta y dolor, ¿qué sucede, para hacernos una idea, cuando uno hace actividad física a nivel articular? Bueno, pues podemos decir un poco al hilo de lo que decía el doctor Vergés, ¿no? Al final, nuestra maquinaria, nuestro organismo está preparado para el movimiento y el movimiento nos ayuda a que esa maquinaria se mantenga bien. Es imprescindible. ¿Qué sucede cuando hacemos actividad física, la que sea, cada uno en su nivel? Bueno, pues obviamente metemos ahí, ¿no?, la implicación, la actividad de músculo, de hueso, de articulación. Es muy importante pues que todo eso esté bien cuidado. ¿Qué es lo que sucede? La actividad física empieza, ese movimiento, lo primero que, bueno, pues que tenemos que tener en cuenta a nivel de la articulación es que es un factor lubricante, ayuda a la lubricación de esa articulación. Por tanto, si la mantenemos quieta, sedentaria, sin movimiento, esa articulación no va a estar bien lubricada y va a tener más problemas, ¿no? Así que, bueno, es una acción lubricante. Luego también el movimiento, la actividad, ayuda a que esa articulación pueda estar bien nutrida, porque, pues bueno, por ejemplo, lo que es la parte del cartílago articular no tiene vasos sanguíneos. Entonces, si no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo le llegan los nutrientes, ¿no? Ahí el movimiento es clave, porque el movimiento hace que se active toda la circulación sanguínea de estructuras que están alrededor Ajá. y que hacen que esos nutrientes por difusión lleguen a esa articulación. Así que, bueno, lubrica, mantiene ese estado nutricional, llegan los nutrientes que necesita la articulación. Y bueno, luego obviamente también hay un efecto estimulante de lo que son las defensas antioxidantes y de la regeneración. Es decir, esa actividad cuando es moderada, cuando esa actividad intensa que pasa del nivel que podemos tolerar más a nivel fisiológico es otra cosa, pero a nivel moderado es un estimulante de la regeneración de ese tejido. Se genera un poquito, ¿no?, en la actividad se genera un poquito de lo que se llama estrés oxidativo o de sustancias oxidantes, pero eso de una forma fisiológica no es un problema, porque eso es lo que activa es esos procesos de regeneración de la articulación, de todos esos tejidos. Y hasta ahí todo funciona perfecto, ¿no? Porque, bueno, pues con la actividad física estimulamos también que el cuerpo, por ejemplo, genere antioxidantes que necesita la articulación, o sea que está todo muy bien pensado. El problema es cuando realmente esa actividad física sobrepasa un límite, ¿no? Y ya no es lo fisiológico que está estimulando todo lo positivo, sino que ya va un poquito más allá. Y eso no pasa solo en el contexto del deporte profesional o de deportistas de élite, eso pasa también en el día a día en muchas personas, ¿no? Un joven deportista que, bueno, pues que tiene mucha autoexigencia y que está entrenando muchísimo, un adulto que de repente dice, uy, me voy a poner las pilas y me apunto al gimnasio, empiezo a correr, claro. O alguien que esporádicamente pues dice, bueno, pues quedo con los amigos y voy a jugar a pádel o a correr en bicicleta o a correr. O ejemplos más sencillos. Al final, cuando esa articulación tiene pues una actividad física que supera su capacidad de equilibrar todo eso, pues digamos que se genera estrés oxidativo, ¿no? Esas sustancias oxidantes no se pueden eliminar del todo y eso genera una respuesta inflamatoria que va generando pues al final unos procesos degenerativos que se van perpetuando y que por tanto pues empeoran la situación, claro. Bueno, ¿y cómo podemos entonces actuar nutricionalmente hablando frente a la práctica de deporte, ya sea más de élite o en nuestro día a día, para justamente eso, prevenir y recuperar las lesiones? Exacto, mira, en nuestro día a día pensemos, realmente todo lo aplicable al deporte profesional es aplicable a la vida en el día a día, de todos. Sí. O sea que esto es importante para todos en realidad. Lo primero que tenemos que hacer es tener una buena funcionalidad a nivel muscular, es decir, lo que va a proteger sobre todo huesos y articulaciones es tener una buena masa muscular. Eso cada uno en nuestra medida pues tenemos que cuidarlo y cuidarlo significa pues por ejemplo aportar los hidratos de carbono que el cuerpo va a necesitar porque cuando hacemos actividad física esa glucosa que decía el doctor Vergés, ¿no? Ese es el combustible del músculo. Si el músculo no tiene ese combustible disponible, lo que va a hacer es
pues por un lado, generar agujetas, ¿no? Ácido láctico, porque va a hacer rutas metabólicas las que puede para generar energía, y luego que va a gastar la propia masa muscular para poder obtener energía si no tiene glucosa. Así que, bueno, pues si en un día sabemos que vamos a tener más actividad física de lo normal, podemos tener la precaución pues de tomar un poquito más de hidrato de carbono, incluso después de la práctica deportiva o de la actividad física que hayamos hecho, tomar algo de glucosa, ¿no? Hidratación con electrolitos y un poquito de glucosa. Eso va a hacer que el músculo recupere su nivel de energía, su nivel de glucógeno y no perdamos masa muscular. Ahí conservar la masa muscular. Pero luego necesitamos muchas cosas. Necesitamos vitaminas del grupo B para que ese metabolismo energético funcione bien. Necesitamos proteínas de alta calidad para cuidar el músculo, no en gran cantidad. En realidad necesitamos que, bueno, pues que cada día en las comidas principales, cada día un poco, ¿no? Exacto, vayamos tomando proteínas de todo tipo, ¿no? De pescado, de carne blanca, de huevo, también de legumbres, ¿por qué no, no? Todas esas proteínas van a ir ayudando a que la regeneración del músculo, que como todos los tejidos se va regenerando, no es algo que tenemos ahí y no se mueve, sino que se regenera, pues sea óptimo. Después necesitamos otro tipo de proteína, y esa ya es muy importante a nivel articular, que es el colágeno. El colágeno imprescindible, porque aunque es una proteína muy distinta de las por ejemplo, de las del músculo o de las que hacen otras funciones en nuestro organismo. Y de hecho, el colágeno es la proteína más abundante de nuestro cuerpo. O sea, es un 30% de las proteínas del cuerpo. Así que como... Un 30% pues, ya es significativo, mucho. ¿eh? Sí. Lo importante es que el colágeno es una proteína distinta del resto, porque todas las proteínas tienen unas pequeñas piezas que se llaman aminoácidos, que son las que forman su estructura. Son como pequeños ladrillitos, a mí siempre me gusta explicarlo así. Son como ladrillos que construyen una estructura, un músculo o lo que sea, ¿no? Y esos ladrillos son muy distintos, esas piezas son muy distintas en el colágeno. En el colágeno, por ejemplo, hay un tipo de ladrillo, una pieza, un aminoácido que es muy abundante en ese colágeno, que es la glicina, y que ese aminoácido no es tan abundante en las otras proteínas, pero es que en el colágeno es el 33%, o sea, es una tercera parte de las piezas que forman el colágeno. Por tanto, tenemos que ingerirlo porque ingiriendo proteínas de alta calidad, que está muy bien, no vamos a tener suficiente glicina, por ejemplo, para poder formar, para que nuestro cuerpo pueda formar su propio colágeno. Y luego, bueno, pues tenemos que tener en cuenta también micronutrientes, ¿no? Vitaminas, minerales, vitaminas antioxidantes como la vitamina C, que además de antioxidante es imprescindible para que nuestro cuerpo sea capaz de formar colágeno, minerales como, bueno, pues que se consideran como antioxidantes como el zinc y el manganeso, que van a proteger esa articulación de ese posible estrés oxidativo, ¿no? Que se puede generar en la actividad física. Necesitamos, bueno, micronutrientes en general todos, ¿no? Y luego necesitamos cuidar el hueso también, porque el hueso y el músculo, aunque parece que son cosas muy distintas, pero se comunican constantemente y el metabolismo de uno y el otro tienen mucha relación. Por tanto, bueno, pues consumir suficiente calcio, magnesio, vitamina D, vitamina K también, que son nutrientes que van a hacer que nuestra masa ósea esté en correctas condiciones. Así que la lista es bastante larga. Claro, y ahí es cuando aparece esa cosa de decir, bueno, estaré alimentándome bien, estaré tomando todo lo que necesita mi cuerpo. Claro, no tenemos rayos X en los ojos, las personas, como para autodiagnosticarnos. Sí que sabemos más o menos lo que comemos, lo que dejamos de comer, pero bueno, ahí es inevitable empezar a hablar de la suplementación, que en muchos casos, doctor, hay muchos desafíos en torno a este tema y controversias también en la industria de la suplementación, como la regulación, la calidad de los productos, la información también muchas veces engañosa, ¿no?, en el mercado. ¿Qué podríamos decir a este respecto? Bueno, pues que es muy importante, fíjate, esto que dices es fundamental. NOAFI, todo lo que recomendamos con las compañías, empresas que colaboran, es porque hay una evidencia científica y son empresas serias y nosotros vemos que todo lo que se dice es correcto y los claims que decimos pues van acorde a lo que se dice, ¿no? Por lo tanto es muy importante. A veces nos vienen empresas nos dicen cosas pues bueno, que pensamos que no tienen ninguna credibilidad. Por lo tanto, nosotros como pacientes lo que queremos es que pues bueno, que las cosas se hagan bien, ¿no? Entonces, no todas las empresas lo hacen bien. Entonces, aquí es muy importante, por ejemplo, como caso de Laura, que es una especialista en dietética, que dé su opinión.
Hay, por ejemplo, pues las farmacias también, pues los farmacéuticos, farmacéuticas tienen un gran conocimiento, dijéramos, de todos estos temas, ¿no? Y desde luego, por supuesto, pues otros profesionales de la salud, como pueden ser médicos o enfermeras. Es decir, yo creo que es muy importante este tema, ¿no? Claro. Yo diría que es fundamental, ¿no? Porque no todos los productos se absorben igual, ¿no? También es muy importante a veces, hoy en día el paciente cada vez pregunta más, por ejemplo, qué información que te dicen realmente que puedas tú ver, que realmente sea cierta, que haya unos estudios clínicos detrás, ¿no? Todo esto yo creo que es importante. Y después hay una cosa que yo creo que es muy importante, que lo habéis, las dos lo habéis entredicho, pero que es muy importante. Y es que en cada etapa de la vida las necesidades son diferentes. O sea, es así, quiero decir, teniendo salud, no es igual una nena, un nene con 8, 9, 10 años que un crío de 14, 15. Una mujer, o una mujer en un momento determinado de su vida, como la menopausia, claro, por ejemplo. Entonces, normalmente tendemos a tendencia a estandarizar. Pum, no, porque depende, ¿no? Incluso a veces, por ejemplo, con las personas obesas, pues las tienes que corregir por kilo de peso. En España esto no se hace, pero por ejemplo en Canadá se hacía. Nosotros los tratamientos en Canadá los corregimos por kilo de peso, porque va una persona que pesa 120 kilos y las 800 miligramos de no sé qué, y no le van a hacer nada. No le van a hacer una persona de efecto. 60, pues sí, ¿no? Ajá. O sea que, y después a mí lo que decís, la actividad física también muy importante, porque no es igual hacer una persona que se va a hacer ciclismo, por ejemplo, que va a hacer a lo mejor pues, a 80 kilómetros o 90, tranquilamente, fácilmente. Que una persona que está que va a andar, en actitud y que hace sedentaria. 3/4 de hora. Entonces allí Sí. no le puedes dar, es la diferencia. Si le das a esta persona lo que tiene que tomar un ciclista, pues estás pasando. Y al revés, si al ciclista le da lo que tiene la persona que va andando, pues también, porque se va a quedar corta o corto, Claro. ¿no? Ahí está la importancia, ¿no? de la individualización de las dietas. Y de la edad. Y de la edad. Por ejemplo, hay un tema, Che, que sabes que insisto mucho, porque creo que es un tema muy importante, y es en el tema de la prevención de la artrosis y la osteoporosis, sobre todo en la mujer, en etapas tempranas. Es decir, fundamental, no esperemos a la menopausia a tener osteoporosis o artrosis. Por favor, empecemos a tratarnos antes. Y cuando digo antes, refiero muchos años antes. O sea, que no aparezca la enfermedad. Entonces ahí es muy importante. Y ahí es una asignatura pendiente. Esto ya tengo que decirlo a muchos compañeros y compañeras, ¿no? Oye, ¿por qué? Porque ya nos llegan y nos llegan tarde. Ya llegan tarde, sí. Es esa la importancia a la que nos referíamos, y también como los avances de la nutrición personalizada están permitiendo, sobre todo esto, adaptar los planes de alimentación a las necesidades de cada individuo. También en cuanto a los avances de investigación de nutrientes específicos, como hablábamos, como los ácidos grasos, omega 3, las vitaminas, los minerales, a los cuales se refería la doctora, los antioxidantes, y cómo pueden ser utilizados en el tratamiento y la prevención de enfermedades. Pero, por ejemplo, vamos a quedarnos ahí en el colágeno, que es lo que has comentado, y también para ligarlo un poco con la conversación que teníamos con el doctor, ¿qué hay de mito y realidad respecto al consumo del colágeno por vía oral? ¿Hace algo realmente para aliviar el dolor, doctora? ¿Cómo llega al lugar adecuado ese colágeno? Es una gran pregunta, pero yo creo que a día de hoy, con la cantidad de estudios que hay ya de la suplementación con colágeno, estudios de efectividad, pero muchísimos. Es decir, hay una cantidad de evidencia científica que ya a día de hoy ya casi que no nos tendríamos que plantear esto. Realmente no debería ser un mito. Claro que en un momento se decía, pero a ver, el colágeno, ¿cómo llega si realmente se deshace en el estómago, ¿no? Sí. Claro, pero esa es la cosa, ¿no? Bien. Que resulta que esas piezas de las que está formado el colágeno, pues bien, se digieren, se rompen, ¿no?, en trocitos pequeños, y esos trocitos pequeños son los que va a aprovechar nuestro cuerpo como ladrillos. Eso llega a través de la circulación sanguínea, llega a esos lugares en los que vamos a necesitar fabricar ese colágeno, entre ellos, obviamente, las articulaciones. Entonces, sí, el colágeno vía oral se aprovecha, se absorbe y llega al lugar donde tiene que llegar. El problema a veces es que cumple las expectativas de un efecto esperado cuando una persona pues tiene mucho dolor o tiene ya una degeneración muy avanzada y toma el colágeno y no nota nada. Bueno, ahí pues hay que ser conscientes de la función que hace el colágeno. Es una función estructural y, como decía el doctor Vergés, cuanto antes mejor. Es decir, si podemos prevenir y que esa degeneración articular no se produzca, sino que vamos aportando ese colágeno al organismo
para que vaya teniendo ese sustrato y pueda regenerar el colágeno cómodamente, que no se vaya quedando corto día tras día, meses tras meses, años tras años, de manera que al final se genera un problema. Pues eso es lo adecuado. Entonces, claro, sí que es verdad que es una cosa que nos cuesta un poco entender, ¿no? En general, o cuesta entender porque no hay un efecto percibido inmediato o relativamente inmediato, ¿no? Como casi nada en la vida, ¿no? Claro. Hay esa píldora mágica. Claro, pero realmente es imprescindible. Y es que además nuestras dietas también se han vuelto un poco distintas de lo que eran hace un tiempo. Ya no consumimos tanto colágeno y compuestos que están relacionados con el colágeno y con la salud articular, como el ácido hialurónico, por ejemplo. Pues esas sustancias en nuestras dietas más modernas están menos presentes también. Así que tenemos que, hacer una buena valoración de cada persona y también, uno mismo en ese autocuidado de la maquinaria, ¿no? Del cuerpo, decir, pues yo voy a procurar que eso no falte, claro, para que haya una buena salud articular. Y ahí estamos también ayudando y contribuimos a la condroprotección. Correcto. Con el consumo de colágeno. Sí, porque comentaba muy bien la doctora Ranz. Aquí hay un tema muy importante, y es que en lo que es el aparato locomotor, lo que es la artrosis o la osteoporosis, la eficacia tarda unos días. Quiero decir, hemos de tener un poco de paciencia, ¿eh? O sea, son tratamientos de fondo, de la enfermedad, de la artrósica o de la osteoporosis, ¿no? Depende del caso, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso comentabas del colágeno, que hay varios tipos de colágeno, pero realmente funciona muy bien en etapas, como comentaba la doctora Ranz, tempranas. Contra más avanzada tengas la enfermedad, peor, porque hay el componente inflamatorio ahí ha desbordado, entonces nuestro sistema ya no tiene capacidad, dijéramos, de poder, equilibrar, ¿me entiendes? Hay un gran desajuste. Bien. Y ahí tenemos que entrar con la farmacología, pero hay ensayos clínicos. De hecho, nosotros en la Fundación hicimos una revisión bibliográfica, que la hicimos concretamente con el profesor Antonio García, de la Universidad Autónoma de Madrid, y después también un profesor titular, Luis, también, que hizo toda la revisión, y la publicamos, y hay evidencia de que hay ensayos clínicos que funciona el colágeno, ¿no? Sí. Y decir que funciona muy bien, sobre todo en estas etapas tempranas, y después también tiene que tomar un cierto tiempo, ¿no? Tiene que tomar un cierto tiempo, porque si te esperas que el colágeno por una pastilla que te tomes... A eso nos referíamos antes. No es un antiinflamatorio que te quite el dolor rápido, sino que el colágeno particularmente tiene esa característica que funciona a partir de un tiempo que lo tomas. Parece ser que los 3 meses ya, ¿no? Igual que el conduitín sulfato, la glucosamina, el propio ácido hialurónico también. Es el hecho de tomarlo cada día. Exactamente. Cada día. Y cogerte el hábito también de hacerlo a la misma hora es muy bueno. Sí. Yo lo recomiendo, al menos a mí me funciona. A mí me funciona bastante. Sí. Y insistimos en que la ingesta de colágeno es tanto indicado para gente que practique o no deporte o una actividad física. Quiero decir que mucha gente deberá pensar, pero yo no voy al gimnasio, yo no hago tanto deporte como para tener que tomar colágeno. También es indicado. Sí, también es indicado, claro. El colágeno, hagamos lo que hagamos, se regenera constantemente. Sí. De hecho, más o menos se tiene la idea y el dato, ¿no? Por los estudios que hay, que normalmente cada día se renueva entre el 0,5 y el 2% del colágeno que forma parte de nuestro cuerpo. De manera que en una molécula nueva de colágeno que se genere hoy, pues nos dura, digamos que tiene una duración en nuestro organismo de 2 a 5 meses. Pero ya está, luego se tiene que formar otra nueva. Entonces siempre hay necesidad de que esos sustratos estén en el organismo. Vale, no vale con haberse tomado alguna vez en la vida colágeno, ¿eh? Advertimos. No. Eso sí funciona. Bueno, se llama efecto placebo. Sí, exactamente. Claro. Entonces tenemos que comercializar ese placebol. Que el placebo también va bien, ¿sabes? Hombre, ahí está, el primero de la lista. Sí. Yo creo que sí. Bueno, pues entonces hemos ayudado un poco a desmitificar eso de pensar, pues a mí no me hace falta porque yo ya lo creo, en mi cuerpo ya lo hace. Hay que, sobre todo, hay que tener en cuenta el momento, como decía el doctor, el momento, la edad y las afectaciones, porque no es lo mismo una persona que sufre de artrosis que una persona que todavía no le han aparecido los síntomas. Claro. Aunque sea un tipo de artrosis por vejez. Aquí la prevención es muy importante. Claro. Exacto. Y contra más pronto mejor. Y sobre todo, yo creo que es muy importante los antecedentes familiares. No sé si realmente hay unos antecedentes familiares, especialmente en de la propia madre o de la abuela,
con ya casos de artrosis, entonces aquí tienes que ir con cuidado, porque la base genética, según qué articulación, es muy importante. Entonces, claro, si ya tienes una base genética, si encima tienes alteraciones del morfotipo, si encima haces un deporte competitivo, si encima es con talones altos, o sea, entonces, claro, iba sumando, subiendo, pues al final tienes posibilidades de que te toque la lotería, ¿me entiendes? Son más números, ¿no? Sí, entonces tienes que jugar a esto. Pero bueno, es lo que decimos, la información es muy importante, que esto que contabas tú, Chi, al principio del programa, que llegue a las personas, que las personas tengan conocimiento de su salud y de cómo hacerla, cómo mantenerla, que es un don preciado la salud, ¿no? Lo más importante que tenemos las personas, la salud. Por eso, y aquí estamos para recordar y para dar esas claves tan importantes, hoy a través de la doctora Arranz, sobre lo que sería el tema de cómo prevenir el dolor. Hay muchas cosas que podemos hacer, sobre todo a través de la alimentación. Hemos insistido también a través de la suplementación, en este caso como el colágeno. ¿Alguna cosa que nos dejemos antes de abandonar esta entrevista o para dejarla asomando un poco por la ventana y poder volver a tomar el tema otro día? Sí, bueno, yo creo que un poco para que, aunque ha ido saliendo, ¿no? Pero que es muy importante, por ejemplo, en lo que es la suplementación del colágeno, añadir, ¿no? o hacer esa suplementación conjuntamente con vitamina C, por ejemplo. Está claro que vitamina C, bueno, algo tomamos con la alimentación, no tanto como lo que necesitamos realmente, porque también cuesta a veces llegar a esos mínimos, y ya no a los mínimos, sino a lo óptimo que necesitaríamos. Así que normalmente en esa suplementación la vitamina C es muy importante que esté. Y luego otros componentes que hemos mencionado, ¿no? El ácido hialurónico, por ejemplo, pues también es interesante, ¿por qué no? Porque es un componente que va a ayudar a que esa estructura de colágeno que se va a formar en la articulación, pues tenga esa textura mullida que haga que su función de cojín, ¿no? de soporte, pues sea óptimo. Y entonces, bueno, pues son ingredientes que no es más que, bueno, pues lo que vamos sabiendo que realmente el cuerpo necesita, y que es muy interesante pues que los vayamos procurando, bueno, pues que a través de la alimentación las dos cosas, ¿no? Que podemos tomar cítricos, pimientos, brécol, todo eso nos va a ayudar, pero luego vamos a necesitar una ayuda. Que siempre, y yo creo que más porque estamos también en un contexto en el que, bueno, nuestra alimentación la podemos optimizar al máximo, pero podemos optimizar al máximo también nuestro estado nutricional con productos que están a nuestro alcance, sin que una cosa sea pues en detrimento de la otra. Las dos cosas son muy importantes. Comer bien a través de la alimentación y esas ayudas que hacen que optimicemos nuestra salud, ¿no? No que nos quedemos con lo justito y necesario, sino que, bueno, pues podamos hacer esa prevención y bueno, pues esa mejora a largo plazo de nuestro cuerpo, que es el único que tenemos. Ahí está, tenemos que cuidarlo. Y ahí si entráramos un poco como para avanzar también próximas sesiones que tendremos para volver a charlar contigo, ahí entramos, por ejemplo, en la influencia de la microbiota intestinal en la salud y cómo la nutrición puede afectar positivamente a la diversidad, esa necesidad de equilibrio de la microbiota y cómo esta puede tener implicaciones en el tratamiento también de enfermedades, ¿no? Totalmente, sí. Mira, hubo un estudio hace un tiempo que fue muy curioso y que realmente ahí el dato fue definitivo, ¿no? Se vio que las personas con artrosis que consumían más fibra con su alimentación tenían una evolución mejor. Entonces, ¿qué estaba haciendo la fibra en la artrosis, ¿no? ¿Qué hace la fibra en la articulación? Nada directamente. Sin embargo, la fibra está alimentando a esas bacterias beneficiosas de nuestro intestino que están muy relacionadas, además de con la absorción de algunos nutrientes y de algunas sustancias como el ácido hialurónico precisamente, que no lo digerimos nosotros, lo digieren nuestras bacterias, pero están muy involucradas también en todos los procesos antiinflamatorios, con lo cual ahí se dio un poco ya la primera señal de que la dieta y ese potencial antiinflamatorio de la microbiota, ¿no? Cuidando la microbiota, estamos cuidando las articulaciones también, porque la microbiota es un gran tema. Es un gran tema, sí, doctor, ¿no? Además queremos dedicarle un programa o unos cuantos. Pero fíjate que todo es más simple y más complicado. Quiero decir, porque es que nuestro cuerpo es un solo compartimento. Sí. Y muchas veces incluso la propia medicina no lo hacemos bien porque hacemos muchos compartimentos, ¿no? El dentista pues se preocupa de la parte odontológica, el reumatólogo de la parte, dijéramos, más de articular, el internista digestólogo más de... Pero es que el cuerpo es general, quiero decir, el cuerpo es todo, por lo tanto hemos de tener en un todo
en un todo, ¿me entiendes? ¿No? Entonces... eso es lo complicado, ¿no? Lo complicado, realmente, porque lo si complicado, pudiéramos... Esa es la clave, esa es la clave. Sí, si pudiéramos como sacar, abrir cajones, ¿no? Y pintó Dalí. todo es importante. Sí. Y todo es importante, ¿no? Sí. Quiero decir, todo tiene su... A través de las cosas, ¿no? Claro, las personas... El corazón, ostras, sí, ¿no? El corazón... Claro, si me para el corazón, se me para todo, es verdad. Y nos lo imaginamos siempre solo ahí, sí, ¿no? Sí, es solo, ¿eh? Sí, ahí Pero claro, solo. Hacemos el dibujo del corazón. Bueno, un momento. ¿me entiendes? Está todo conectado. Claro, todo conectado, ¿no? Claro. El motorcito, pues el riñón también es importante y Claro. el intestino es importante, todo. Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que lo que comentabais, esto de la macrobiota y la microbiota ha abierto un área importante de investigación y de hecho lo íbamos viendo, la cantidad de enfermedades inflamatorias que se tienen en el intestino, probablemente no solamente por el consumo de antibióticos, sino por la mala alimentación que se hace o por alimentos que realmente no están en condiciones, ¿no? Y aquí podíamos entrar en todas estas... Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en Canadá, pues que hubo allí una contaminación. O sea, en Canadá se toman los salmones, dijéramos, del Atlántico, ¿no? Sí. Bueno, pues en el Pacífico resulta que tiene una granja de salmones transgénicos. Ya. Se lo rompió la red y ahí se mezclaron los transgénicos con los salmones, ¿no? ¡Qué desastre! Y vete a saber. ¿me Madre entiendes? mía. Entonces, claro, ahí entonces que el tema transgénico ahora no se habla. Hace unos años se hablaba mucho, pero eso está allí, ¿eh? Está ahí. Está allí, ¿me entiendes? Pues habrá que hablar, ¿eh? Habrá que hablar. También, digo yo. Bueno, pues volveremos a hablar y sobre todo con la doctora Ranz, porque la vamos a tener Cuando también queráis. de nuevo la semana que viene para seguir hablando de otros temas interesantes y para poder ir conectando todas esas cuestiones tan importantes para luego llegar a hacernos una idea un poco más clara de todo, porque si no, a los usuarios se lo ponemos un poco difícil, porque no somos especialistas. Entonces, pero bueno, por eso contamos con grandes especialistas en este programa, como la doctora Laura Ranz, a la que le agradecemos muchísimo su compañía hoy. A vosotros. Te esperamos la semana que Sí, viene para por seguir supuesto. charlando. Encantada. Y muchísimas gracias. Hemos hablado de nutrición, de movilidad y de vitalidad para nuestro bienestar. Así que ya saben que en Nestlé Health Science trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas a través de la nutrición. Meritene es una marca líder con más de 30 años de experiencia en nutrición adulta. Ha desarrollado nuevas fórmulas específicamente diseñadas para el cuidado de las articulaciones. Meritene Mobilis Advanced Collagen incorpora la fórmula revolucionaria Glico Plus, científicamente desarrollada con nutrientes para contribuir a la formación normal del colágeno y al mantenimiento integral de las articulaciones, los músculos y los huesos. Con Meritene Mobilis Advanced Collagen, dale ritmo a tus articulaciones.